sí tienen a la mano en su dispositivo, esta imagen, ¿la tienen? Sí, licenciado. Excelente. Sí, se visualiza, Lick. Excelente, muy bien. Entonces, fíjense que el día de ayer pues estuvimos platicando varios temas en cuanto a la conjetura, a qué nos referimos con las cuestiones que tienen ciertas dudas, ¿verdad? Y cómo se adecúan a nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Desde el punto de vista de un licenciado en comunicación, pues él considera las conjeturas como algo que es importante dentro de la comunicación y a la vez dentro de la oratoria, pero no forense. En este caso, la oratoria forense pues ya tiene otros aspectos de mucha relevancia. Luego de ello, pues él manifiesta más adelante esas maneras de refutar en derecho. Y ya ahí pues ya ustedes se dieron cuenta que la refutación con pruebas, refutación de las valoraciones y refutación de los argumentos, pues nosotros ya le denominamos técnicamente tiene otras denominaciones, por ejemplo, es el objetar las pruebas o bien valorar esos medios de prueba, ¿verdad? Y también esa refutación de argumentos, nosotros pues le denominamos ese contradictorio que se da, ¿verdad? La oportunidad que tiene la parte contraria para expresar a través de la argumentación su contradictorio a favor de su representante. Entonces, bueno, el día de ayer platicamos en cuanto a las conjeturas, las situaciones que se dan dentro del ámbito del derecho y también esas posibles situaciones o escenarios que podrían darse en cualquier momento. El día de hoy platicaremos en cuanto a esto de la técnica de la oposición jurídica por medio de falacias. En este caso, las falacias, ¿verdad? ¿A qué nos referimos de lo que se denomina falacias? Pues bueno, acá según el autor del libro, pues Aristóteles lo definió o define a las falacias como error, ¿verdad?, que dimana de la mala interpretación de una palabra o de la mala aplicación de una sentencia, según él dice. O sea, según él podemos deducir que las falacias son toda argumentación que encierra una falsedad. En eso sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la falsedad que encierra puede darse por error o también puede ser por descuido, pero también puede tomar la forma de una argucia retórica. Ahora ya sabemos el bien decir, cuando hablamos de la retórica, es una argucia retórica ya intencionada, ¿verdad? Ya con cierta pretensión, ¿verdad? Ya esto pues se le llama sofismo, ¿no? O sofisma. En conclusión, establece lo que aquí literalmente dice, en conclusión, una falacia es un argumento intencionalmente aparente con el que se quiere defender o acusar lo que es falso, con el fin de derrotar o confundir al contrario. Entonces yo creo que la definición de lo que se denomina falacia es el segundo párrafo que ustedes tienen a la vista, que indica, en conclusión, una falacia es un argumento intencionalmente aparente con el que se quiere defender o acusar lo que es falso con el fin de derrotar y confundir o confundir al contrario. Muy bien. Ahora bien, ahí sí, por favor, quiero que participen. ¿Creen ustedes, porque hablamos de la argumentación y también por ahí se mencionó el tema de las argucias, ¿verdad? Que es una forma malintencionada y que utiliza también las herramientas de la oratoria forense, la elocuencia, la persuasión y también la retórica. ¿Qué consideran ustedes, así con toda sinceridad? ¿Consideran que es válido el tema de estas argucias con el fin de obtener un resultado óptimo para su representado? ¿Qué opinan ustedes? Compañeros, ¿me escuchan? Compañeros. Sí, licenciado, sí les escucha. ¿Podría repetir de nuevo? Disculpe la pregunta. Sí. ¿Qué opinan?
¿Creen ustedes que el tema de las, estamos hablando de las falacias, ¿verdad? Esa técnica que establece que uno oponiéndose jurídicamente a una situación, a una acción, ¿consideran ustedes que es válido una argucia, como dice acá, intencionalmente preparada para ejercer una buena acción de defensa a favor de un representado? ¿Qué opinan ustedes? Yo considero que sí, licenciado, tal vez no sea lo correcto, pero pienso de que tal vez como abogado tendría que agotar todo tipo de instancia para ayudar a mi cliente. Esa es mi opinión. No sé. Me gusta su punto de vista, pero es aceptable. ¿Alguien más? Porque no tengo a la vista a quienes me quieren hablar. Por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Omar. Yo considero que sí, licenciado, porque de pronto, digamos, nuestro representado sí tiene cierta culpabilidad, pero de algún modo poderle considerar alguna medida sustitutiva. Muy bien, en la etapa preparatoria, muy bien, perfecto. Sí, es válido. Licenciado. Dígame. Yo en lo personal considero que ni las falacias ni las argucias son aceptables toda vez que nosotros practiquemos la ética. Lo que sí es aceptable es el que nosotros podamos demostrar situaciones dirimentes que permitan que podamos conseguirle una medida a nuestro patrocinado, representado, a nuestro cliente. Pero sabiendo también lo que usted mismo mencionó ayer, que cuando un juez está preparado, él no va a aceptar que uno actúe con falacias ni con argucias, sino que al contrario lo va a reprender a uno, y esto al final podría redundar en contra de nuestro cliente. Hay un alto riesgo, efectivamente, tiene toda la razón. Muy bien, excelente punto de vista. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado, le saluda Manuel Girón. Yo creo que sí es válido. Tal vez, como decía el compañero anteriormente, no es ético, pero es válido. Porque muy bien. Sí, porque de alguna manera en el debate, cuando están argumentando, si nuestro defendido tiene algún grado de responsabilidad, pues tal vez no vamos a poder defenderlo de mejor manera, sino confundiendo o tratando de enredar las cosas. Muy bien, muy bien. Sí, es aceptable, es aceptable. ¿Alguien más? ¿Alguna compañera que quiera opinar? Buenas noches, Lick. Dígame, compañero. Ajá. Fíjese, escuchando el comentario de los compañeros me llama la atención, puesto que como abogados, definitivamente la persona que nos vaya a contratar va a confiar en nosotros. Sí, claro. Si bien es cierto, debemos de ser muy éticos, sin embargo, nuestro trabajo es defender a la persona. Entonces yo opino que definitivamente va a importar nuestra astucia en cierto momento, así sea antiético, pero es como ayudando a la persona que nos contrató. Gracias, Rick. Gracias, excelente. Gracias por cada uno de los puntos de vista y lo que ustedes consideran. Ahora bien, siempre hablando del mundo del derecho, ¿qué opinan ustedes si los sujetos procesales, en este caso estoy hablando del ente investigador y también de los abogados defensores, consideran ustedes que hay, estamos hablando de las falacias, ¿verdad? Puede haber un montaje en cuanto a declaraciones de algunos testigos. ¿Creen ustedes que se da esto? Sí se da porque como se dice que son falacias, ¿verdad? Entonces en las falacias ellos tienen que tener argumentos que a ellos mismos les haga validar, porque como él dice también que el acusado es inocente hasta que no se le compruebe que no se demuestre lo contrario. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en el mundo del derecho, pues, la técnica de esta argumentación en cuanto a ahí sí que esos momentos que se dan desde una determinada de un determinado ilícito penal, pues conlleva a muchas situaciones, pero yo creo que debe prevalecer esa argumentación objetiva. Esa argumentación objetiva debe basarse en ley, ¿verdad?
y en las técnicas que un abogado debe saber. En este caso, por eso les digo que este curso es importantísimo, porque el saber transmitir, el saber decir un pensamiento y externarlo para que lo entienda muy bien la otra persona, a eso nos referimos con la retórica. El saber persuadir, o sea, saber cómo llevar en nuestra argumentación, en nuestro discurso, hasta cierto punto, dependiendo cómo lo analicemos, al oyente o bien al auditorio, para que ellos queden convencidos de lo que uno busca, ¿verdad? Y la elocuencia como tal. Entonces, en este caso, en el mundo del derecho, pues muchos, pues no quiero, pues algunos diría yo, pues sí, efectivamente pienso que tal vez sí les funciona esta situación, pero siempre y cuando, ¿verdad?, la otra parte no vaya debidamente preparado, que la otra parte no tenga conocimiento de la verdad histórica de un hecho y que además, ¿verdad?, no tenga conocimiento de doctrina, manejo de leyes. Entonces, yo creo que como en lo personal, una falacia por sí sola se evidencia. El tema es qué pasa si utilizamos una argucia, por así decirlo, y pasa desapercibida por la otra parte, ¿verdad? Entonces sí se obtiene quizá un beneficio a favor de nuestro representante. Entonces el desconocimiento también conlleva una consecuencia. Sin embargo, es antiético hasta cierto punto, pero forma parte de nuestro trabajo. Fíjense que no sé cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les llama la atención el derecho penal, el derecho procesal penal y también el derecho del trabajo, también, aunque el derecho al trabajo es poco formalista, pero también es importantísima la argumentación y la defensa técnica y jurídica que debe ejercer cada abogado en su accionar. Entonces, yo creo que posiblemente existe la posibilidad de algún tipo de argumentación que tenga una intención hacia la persona que uno representa, pero ojo con esto, es un alto riesgo si uno quiere impresionar con algo que no tiene sustento, algo que no tiene respaldo. Es cierto, en cuanto a la propuesta de testigos, y hay testigos que me consta, ¿verdad?, que hay testigos que inclusive están dispuestos a decir lo que uno les dice, ¿verdad? Sin embargo, la otra parte en el contrainterrogatorio puede tener la capacidad de desvirtuar esa declaración de un testigo que está mintiendo, ¿verdad? Y licenciado. Ajá, ¿le escucho? Sí, fíjese que en base a lo que usted está diciendo ahorita, yo quiero comentarle que en cierta oportunidad hubo una persona que se prestó para ser testigo con un montaje, con una argucia. Y dentro de la primera declaración que él dio, él manifestó que la persona a la que se le estaba acusando había disparado la escopeta. Dentro del interrogatorio que se le hizo, se le preguntó qué tipo de arma llevaba la persona. Y entonces él respondió que por la distancia y por el temor no había podido ver qué tipo de arma llevaba. Y la entonces favorece al revólver. Excelente, sí. Y entonces vino la persona y se le acusó también por lo del delito de perjurio, y hubo varias situaciones que se le complicaron, prácticamente como una reconvención o algo así, por haberse prestado a una situación que no pudo sostener. Sí, puede serse acreedor de la comisión de un delito, ¿es cierto? Sí, definitivamente. Yo considero que en la técnica, como menciona aquí el autor del libro, la técnica de la posición jurídica por medio de falacias, yo considero en lo personal que no es válida. Sin embargo, es una estrategia hasta cierto punto si se considera ahí ya de manera personal, ¿verdad?, de parte del profesional que lo ejerza. Pero ojo con esto. Está en la otra parte y también ante el juez contralor. Dígame.
Fíjense que yo quiero comentar también de un hecho que pude presenciar. Resulta que una persona cometió un acto, en realidad un acto muy fuerte, y en ese momento pues llegaron los policías, luego llegó también el abogado de esta persona que cometió el hecho, y fíjese pues desde el momento en que él tuvo la presencia de su abogado y que se coordinó con los policías, desde ese momento cambió el acto, el crimen podría decirse, a tal punto de que los policías presentaron otro hecho que no fue el que se aconteció en ese momento. Entonces, desde ahí, pues, se pueden ir cambiando las situaciones, pero quien fue manipulando toda esta situación fue un abogado. Qué terrible. Sí, por eso les digo, es muy peligroso, es muy temerario, ¿verdad? Definitivamente forma parte de nuestra argumentación, posiblemente forma parte, pero ojo con esto, lamentablemente, pues, se da, y no solamente de la parte defensora, sino que también se puede dar por cualquier otro sujeto procesal, ¿verdad? Y ahí pues eso ya queda a conciencia de cada persona. Sin embargo, como una argumentación, pues no se considera una argumentación, ¿verdad? Bueno, continuando con lo de la técnica de la oposición jurídica por medio de falacias, pues se puede, según el autor del libro, se puede asumir que errar en los razonamientos es la forma de argumentación más usual cuando no se está entrenado en la técnica de la argumentación y de la oposición. De manera que la falta de preparación intelectual y de rigor racional es lo que más produce esa constante tergiversación de la realidad, sea cual fuera o sea cual sea la situación, ¿verdad? O la intención. La falta de preparación, bueno, esto lo vengo diciendo, obviamente debe uno tener dominio del tema, ¿verdad? Saber el tipo penal por el cual está siendo, en este caso, sindicada una persona, ver las salidas alternas que pueda obtener o pueda darse en base a los escenarios que la misma ley acepta, ¿verdad? O que se puedan dar, y desde luego que también cuando una situación se hace muy difícil, porque el ente investigador pues, realizó una investigación excelente, muy objetiva y todo, pues, obviamente, entonces ya no queda más que defender sus, ya como les dije ayer, sus derechos tanto constitucionales como también procesales, salvo que haya un error en alguna situación, ¿verdad? Que hayan obviado algo, y pues obviamente también esto puede ser objeto de una consecuencia jurídica. Entonces, desde luego que una persona, un abogado en este caso, a muy corto plazo ustedes, pues van a tener a disposición el mundo del derecho y van a representar, desde luego, a sus patrocinados, a sus representados, obviamente, de la mejor manera posible y con mucha objetividad. De esto se trata este curso, ¿verdad? El saber transmitir esos pensamientos utilizando algunos puntos medulares de la informática, bueno, en este caso de la oratoria forense. Entonces, continuando, establece que por medio de un argumento falso se puede confundir al contrario con el fin de dominar la situación. Esto se hace utilizando razones ambiguas, dificultando su posición, dando poca o erróneas referencias sobre un hecho, manejando la información. Bueno, es válido lo que dice o se establece en el libro, pero fíjense que no, en el derecho pues existe esa manera de oponerse a través de objetar cuando alguien se está saliendo del tema o se está saliendo de lo que específicamente se está tratando en una determinada audiencia. Y desde luego que si se dan situaciones, como lo menciona él, o razones ambiguas, esto es sujeto de objeción por la otra parte. Inclusive en el momento que está argumentando uno puede objetar, oponerse, y el juez es el que determinará, ¿verdad?, si cambia su versión, que sea más objetiva o no, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más amplio en el ámbito del derecho. Luego indica que en tal virtud, si el acusador usa argumentos aparentes por error o con intención de confundir, lo primero que ha de hacer la defensa es saber
identificarlos para refutarlos, o sea, oponerse, ¿verdad? Para objetarlos sería en este caso. Desvelar la falacia que encierra la argumentación del contrario es el tipo de oposición más efectiva. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, conocer y ordenar los motivos de la utilización de las falacias para su mejor comprensión e identificación va a facilitar en gran medida la labor del abogado y abogada. Y para finalizar, dice que las falacias, como todo lo aparente, están más próximas a los argumentos, por lo que es complicado descubrirlas. De hecho, cualquier falacia deja de serlo si se prueba que en ese caso concreto funciona la excepción. Por ejemplo, es una falacia ad hominem considerar a una persona por sus actos, pero si se demuestra que en esa ocasión dicha consideración es pertinente, deja de ser una falacia, ¿verdad? Obviamente sí tiene sentido lo que manifiesta el licenciado en su libro. Fíjense que una experiencia personal. Yo pues ejercí, creo que más el derecho penal a través de estos años, y uno pues asesora a sus patrocinados. De hecho, dependiendo la etapa en que se encuentra el proceso, pues hagamos de cuenta que hay un debate. Uno orienta, porque uno debe solicitar que sus representados o patrocinados le comenten a uno todos los pormenores, ¿verdad? Porque uno, pues, debería existir ese secreto profesional en el cual, si hablamos de ese secreto profesional, ahora pues hay que tener cuidado inclusive con las llamadas telefónicas, sin número de situaciones que se están dando. Pero hasta cierto punto un profesional del derecho debe asesorar de la mejor manera a su patrocinado. En este caso, era muy evidente que mi patrocinado había falsificado la firma por unas propiedades en un determinado lugar. Entonces, yo le indiqué que mejor se quedara callado. Se le preguntaba el señor juez si quería declarar, o en su momento, pues él dijera que no, ¿verdad? Porque siempre al inicio de un debate, pues los jueces preguntan inclusive a las personas que se encuentran en ese momento acusadas si quieren declarar o no. Las indicaciones se pueden dar, compañeros, pero por eso les digo, esto tiene mucho que ver con ese dominio del tema y las consecuencias jurídicas que se pueden dar. Sin embargo, hay personas que no lo aceptan. En este caso era un maestro de educación primaria, estaba involucrado en un problema serio de falsificación de documentos, incluyendo ahí algunas falsedades, ¿verdad? Material e ideal. En este caso, viene el señor juez y le dice, bueno, ¿usted quiere declarar? Es su momento, si usted lo desea. Y la respuesta de mi patrocinado fue, yo sí quiero declarar, pero mi abogado dice que no. Entonces, esto ya, les digo que puede ocurrir en cualquier momento. Y ahí ya mi patrocinado empezó a hablar de su tía, que su tía no le había querido dejar y que por eso él había agarrado ese terreno, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, básicamente, pues, también la sinceridad ante una declaración a veces no es muy oportuna. Con eso no buscamos que mientan, pero mejor calladitos creo que se defiende uno. O sea, como dice un refrán, pues calladitos se pueden defender mejor, ¿verdad? Bueno, son cosas que se dan en la práctica, compañeros. Hay tipos de falacias. Yo, pues acá no los tengo, se los voy a hacer llegar. Espero hoy enviarles este material. Perdone. Dígame. Y en ese caso que el sindicato dijo la verdad, pero usted ya había dicho que él no quería declarar, o el sindicato dijo lo mismo que usted le había dicho que no declarara, ¿qué hizo usted en ese caso? Fíjese que, acuérdese que estamos ante un juez. Pues, uno asesora a sus patrocinados, y ellos, pues, si hacen caso omiso a lo que uno les direcciona, o lo que les sugiere, y ellos, pues, por su propia cuenta quieren hacerlo, pues que lo hagan. Las consecuencias ya serán otras, ¿verdad? Eso fue lo que pasó ahí. Porque vino él y empezó a explicar. Una hora. Y entonces acuérdese que esa declaración que él realizó, pues uno puede
llevar a cabo el interrogatorio, ¿verdad? Porque es el representado de uno. Y la otra parte, en este caso el Ministerio Público, pues establece ese contrainterrogatorio. Entonces ya en base a lo que fue diciendo, él ya fue realizándole algunas preguntas que orientaban a su responsabilidad. Pero esto definitivamente ya no hay consecuencia para uno como abogado, pero existe ya el latente peligro de que la persona, pues como decimos, el pez muere por su propia boca, ¿verdad? Perfecto, licenciado, él solito se metió la soga al cuello, entonces. Gracias, vale. Exactamente. Muy bien, entonces hay tipos de falacias, ¿verdad? Pero para ello, pues las falacias se pueden agrupar según el autor, según lo que pretende el que la utiliza, y la manera de lograrlo. Con esta división, el abogado o abogada podrá atender a la intencionalidad que encierran estas falacias, ¿verdad? Si es con 4 aspectos. Inciso A, si es con el intento de dominar, es una. Si uno utiliza las falacias con la intención de influir, ¿verdad? Es la segunda, la número 3, de dar pocos datos, que es la número 4, y la número 3, perdón, y la número 4, que los datos no sean relevantes, según lo que dice. Y obviamente, pues hay diferentes tipos de falacias. Está la falacia de dominio. La voluntad de poder se traduce en voluntad de dominar por la fuerza o por la autoridad. Ojo con esto, ¿verdad? El que ejerce autoridad hacia su auditorio, hacia los oyentes, el que ejerce autoridad en determinada situación, pues sí, efectivamente puede utilizar a través de ese dominio, ¿verdad? El tema de las falacias. También hay falacia del argumento de fuerza. Es aquel argumento que apela a la fuerza o poder de alguien o de algo como razón para establecer la credibilidad o la aceptación de una acusación o defensa, ¿verdad? Esta es esa falacia del argumento de fuerza. También lo hay a través de la falacia de la apelación a la autoridad. En este caso, el oponerse es lo que establece. Esta falacia es diferente a la anterior, consiste en recurrir, ¿verdad?, para conseguir el asentamiento o la aceptación de un juez determinado o también del cliente. El sentimiento de respeto que se tiene hacia toda autoridad sin ser precisamente esta una autoridad fiable, ¿verdad?, sobre la materia. Esto es entonces en cuanto a la falacia de la apelación a la autoridad. Está también el tema de si se pueden utilizar como falacias, podría tomarse en cuenta esas preguntas complejas. Entonces, en esa realización de preguntas complejas, pues si no lo objeta la otra parte, uno puede confundir al testigo o al sindicado o acusado, pues si lo acepta tanto el ente contralor como el ente investigador, o en su defecto viceversa, se lo acepta la parte defensora, pues bueno, podría ser válido. Está también la falacia de preguntas conductoras. Es en esta tipo de falacia, la parte que representa la oposición intenta influir en las respuestas que se dan, intentando así guiar la opinión del testigo hacia la decisión que se pretende, ¿verdad? Entonces, estas son a lo que nosotros le llamamos objeciones, ¿verdad?, a través de preguntas sugestivas, o sea, sugerimos la respuesta, ¿verdad? Está también como tipo de falacias, las falacias de datos insuficientes. Obviamente ahí no hay que explicar, obviamente no hay datos suficientes. Y también la falacia de la generalización inadecuada, que consiste en aplicar a todas las personas o cosas de una clase, género o grupo lo que se conoce sobre una de ellas, generalizar algo específico, es lo que va a entender. La intencionalidad de esta falacia consiste en influir para que se tome una decisión, pues obviamente inapropiada, ¿verdad? También por las falacias por la falta de pruebas, falacia por la falsa causa, según el autor del libro. El falso dilema consiste en este caso, el falso dilema consiste en hacer asumir al contrario, por error o con intención de influir, que hay menos salidas al problema de las que realmente hay.
¿verdad? Esto pues es un dilema, como se manifiesta. También hay falacias genéticas, ¿verdad? De razones también irrelevantes. Y también las falacias del tú también. Eso tiene mucho que ver con situaciones de atacar a la persona, ¿verdad? Se utiliza cuando no se tiene y por lo tanto no se presentan razones oportunas para replicar a una acusación, una determinada acusación, sino que en su lugar se devuelve la ofensa directamente, ¿verdad?, a la persona que lo está emitiendo. Esto es en cuanto al tema de las falacias. Muy bien, continuando, ya platicamos en cuanto a esa oposición a través de la técnica de la oposición jurídica por medio de falacias, así también los tipos de falacias que hay. Vamos a pasar a otro tema. Igual se los voy a hacer llegar, en este caso, en cuanto a la cuestión de palabras o también a la cuestión de lo nominal. O sea, esa cuestión de palabras o nominal, pues con frecuencia se discute al respecto. Pues aquí, obviamente, cuando hablamos de cuestiones de palabras o cuestiones nominales, se establece, por ejemplo, que una palabra no va a ser igual a la otra, y se pone como ejemplo, ¿verdad?, que el asesinato no va a ser lo mismo que un homicidio, ¿verdad? A que se le llama asesinato y obviamente que se le llama homicidio. Se discute entonces el hecho por cada uno, porque cada uno pues lo ve de diferente manera, ¿verdad? Y entonces acá pues los términos podrían ser distintos, pero las acciones y los medios probatorios, medios indiciarios, si fuera una primera declaración, pues van a determinar cuál de ambas puede ser. Esto es esa situación de estas situaciones que se dan a confundir o tienden a confundir, o tal vez intencionalmente, pues obviamente pues, si analizamos los dos tipos penales, pues yo creo que una conlleva una pena más alta que la otra, ¿verdad? El asesinato es más grave que el homicidio. Entonces, según esto, pues el método de verificación de la propiedad o impropiedad de los nombres es la definición. En esta cuestión se trata de aportar definiciones y de ajustar estas a los hechos. Por eso se ha llamado también cuestión definitoria o también cuestión definitiva. Y desde luego, pues, ¿a qué le denominamos una definición? ¿Verdad? ¿Qué definición, valga la redundancia, tiene? ¿Verdad? Es ofrecer el significado o la clasificación de una palabra, persona, objeto o acto. Eso es en sí una definición, ¿verdad? O sea, definir es ofrecer el significado o la clasificación de una palabra, persona, objeto o acto, ¿verdad? Es cuando discutimos sobre un término es porque su margen de significación es elástico y conviene o es necesario precisarlo, ¿verdad? Entonces definimos, ¿verdad? O sea, señalamos algunos aspectos relevantes para delimitar, ¿verdad? Y también determinar un concepto con el fin de distinguirlo de otros con los que pudiera confundirse. En conclusión, la definición es un juicio que establece los límites de un concepto, ¿verdad? Esto es en tanto a el tema de la definición. Hay tipos de definición, hay definición informativa y también hay definición argumentativa. Las definiciones, en este caso, informativas, tienen en este caso un par de subfunciones. Por ejemplo, nos servimos de una definición para aclarar el sentido que aplicamos a una expresión con el fin de evitar malos entendidos, ¿no? Mientras que las definiciones de este tipo suelen ser convencionales. Me refiero a las definiciones informativas. No inclinan la balanza a favor de nadie y rara vez suscitan o se crean controversias.
Si surge un malentendido, es porque alguien emplea términos ambiguos, imprecisos o desconocidos. Entonces el diálogo se detiene hasta dejar claro el significado de la palabra empleada. Entonces, este es en cuanto a la definición informativa. Ahora, la información argumentativa. Recurrimos a ellas cuando no existe acuerdo sobre el nombre que debemos aplicar a hechos reconocidos porque hay intereses en juego. Bueno, es una definición entonces de un determinado hecho, de una palabra, de un objeto, de una persona, pues obviamente si hay intereses en juego, pues entonces es necesario argumentar, la verdad, establecer específicamente de qué se trata, ¿verdad? Entonces, uno cree que un concepto es aplicable a determinado objeto o caso, pero el interlocutor contradice, con lo cual ambos se ven obligados a iniciar por, en este caso, una definición. Y él indica que, según el análisis que hace, que no es lo mismo designar un acto como homicidio o designarlo como asesinato. Hay mucha diferencia en señalar a alguien, ¿verdad? Por cada uno de estos tipos penales. Con mucha frecuencia, el resultado global de una polémica depende de que acertemos en definir los términos del litigio. Muy bien, esto es en cuanto a la definición. ¿Qué entendemos por definición? Hay dos tipos de definición, ¿verdad? Informativa y también argumentativa. ¿Alguna duda, compañeros? Estoy a la orden. Licenciado, disculpe, buenas noches. Solo retrocediendo un poquito en los tipos de definiciones, ¿podría usted repetir la definición argumentativa, disculpe? Ok, muy bien. Sí, bueno, la definición argumentativa, entonces se recurre pues, prácticamente a la definición argumentativa cuando no existe acuerdo sobre el nombre que debemos aplicar a determinado hecho, porque hay un interés en juego. En este caso, yo le manifiesto como ejemplo lo que dice el autor del libro, entre homicidio y asesinato, ¿verdad? Bueno, vamos a definir si es homicidio o es asesinato, y para ello es necesario argumentar y especificar, ¿verdad?, en qué consiste un homicidio y en qué consiste un asesinato. Esto es la definición argumentativa. Ok, ya me queda claro. Gracias, licenciado, muy amable. A la verdad. Muy bien, compañeros, bueno, ya nos quedan 2 minutos. Solo a manera de información, no olvidemos que el día viernes, pues, será el primer examen parcial, ¿verdad? El único examen parcial, del cual pues ya tendrá una ponderación de 30 puntos. También ya tienen ustedes 5 puntos por el trabajo realizado. Y entonces tendríamos 15 puntos, de los cuales pues yo creo que vamos a tener un trabajo, un laboratorio en clase la otra semana. Yo les voy a avisar el día específico por el tema de algunos compañeros o compañeras que puede que tengan inconvenientes por salir a cierta hora de su trabajo, ¿verdad? Para que tomen bueno, obviamente tomen en cuenta esto, ¿verdad? Y puedan solventar ese trabajo, ese laboratorio en clase. Entonces sí, les voy a avisar un par de días antes para que estén anuentes a ello, porque acá sí va a ser en el horario exclusivo de clases. Igual el día viernes, en horario de la clase, pues se realizará el examen. Regularmente el examen va a ser sencillo, ¿verdad? Falso y verdadero, o bien selección múltiple, o las dos modalidades. Una ponderación de 30 puntos, como les dije, y también
creo que es suficiente media hora para que ustedes lo resuelvan, no es cosa del otro mundo. El objeto de este curso, pues no es la intención, y esto es en lo personal, pero también bajo la dirección de la coordinación, la intención es que ustedes tengan interés en este tema o este curso tan especial de oratoria forense, que les va a servir a futuro, ¿verdad? Entonces, no estamos para hacer obstáculo, todo lo contrario, estamos para ayudarlos. Entonces, espero que, por favor, el día viernes tengan un plan B, porque miren, a mí me pasó el día lunes, no tenía un plan B y tuve inconvenientes para iniciar con la clase. Entonces, espero que tengan ustedes el plan B, porque es bien complicado un examen extraordinario en preespecialización. Por eso les sugiero que estén preparados para el día viernes para el examen parcial, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, le escucho. Gracias, licenciado, le agradecemos mucho por esa información, ya que así nosotros estamos enterados de que la otra semana tenemos un laboratorio. Eso es muy bueno para nosotros, pues, para prepararnos, como dice usted, para tener por lo menos un plan B, por si andamos todavía en la calle, ¿verdad? Usted sabe que ya vienen las épocas navideñas, se andan comprándose cosas y todo lo demás. Le agradecemos mucho la información, licenciado. Muy amable y feliz noche. Mucho gusto. Muy bien, compañeros, damos por finalizada la clase de hoy. Ajá. Disculpe. Buenas noches. Blick, no sé si usted nos va a hacer el favor de enviarnos el documento que estaba leyendo, el libro. Les soy honesto, yo también tengo ese libro en PDF, pero desgraciadamente bueno, imagino que tal vez es una versión anterior a la suya, porque no trae todos los puntos que usted, inclusive lo de las falacias no lo trae. Okay. Sí trae bastante contenido, pero como si es una versión anterior, entonces desgraciadamente no he podido repasar todo eso. Inclusive ahorita estaba chequeando aquí tengo la pantalla de la llamada a la mitad y la otra mitad, viendo el PDF, y voy remarcando de una vez y leyendo junto con usted, pero sí me di cuenta que no tiene muchas definiciones ni conceptos de los que usted tiene en su libro, el que presenta. Entonces, no sé si es posible, licenciado, que nos lo pueda enviar, si fuera preferible, y disculpe que tal vez suene exigente, si nos lo pudiera compartir hoy por la noche para poder pegar una repasada general, y disculpe. Yo creo que sí, al terminar la clase voy a tratar de enviárselos, de enviarles el contenido que vendrá para este primer parcial. Sí, ahí sí que con el debido respeto hacia el autor del libro, ¿verdad? Porque ustedes saben perfectamente que esto también es constitutivo de un delito, ¿verdad? Ustedes lo saben, pero es un material de apoyo, así lo denomino yo, no estoy enviando todo el libro, ¿verdad? Entonces ustedes me sabrán comprender, y esto les va a ayudar mucho a ustedes. Le agradecemos mucho, licenciado. Muchas gracias. Lick, buenas noches. Yasmin, le escucho. Fíjese, Lick, que yo tuve un inconveniente. Fíjese, por equivocación, yo me metí, cuando empezaron las clases del 5 al 11, a la sección J. Y yo estoy asignada a la sección C. Pues ya arreglé eso con los auxiliares por mis asistencias, pero el problema que tengo es que ustedes entregaron un resumen en la clase y yo no lo pude entregar. No sé si usted me da la oportunidad para sí, disculpe. Buenas noches, Álvaro. Sí, y también buenas noches, sí, es el caso que ya teníamos en la mesa, ¿verdad? Ya tenemos ahí preparado para ella la solución, ¿verdad? Pero por el momento únicamente es que se espere a nuestras instrucciones, compañera. Pero por el momento no hay ningún problema. Ahí está la respuesta, efectivamente, Yasmin, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Muy amable. Gracias, Álvaro.